Jóvenes, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar ya con el bloque número 5 y penúltimo de este semestre. Vamos a comenzar con el primer tema, que es el signo de las funciones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. Ese tema va a estar en las páginas 127 a las 129 de tu libro y vamos a comenzar. Quiero primero mostrarte qué son los cuatro cuadrantes. Te lo había mostrado cuando vimos el tema de ángulos en posición normal, pero sigue la misma secuencia, el mismo concepto, pero solo quiero recordártelo. Recuerda que en el primer cuadrante es el que se ubica, bueno, antes de eso, recuerda que un plano cartesiano es un eje con dos direcciones, la dirección horizontal, que es el eje de las X, que se le llama el eje de las abscisas, el eje horizontal, abscisas, apréndetelo bien, y el eje vertical es el eje de las ordenadas. Así se les va a llamar en trigonometría y digo en también los diferentes temas, pero apréndetelo bien que se llama el eje de las X abscisas y el eje de las Y se llama ordenadas. Y el punto donde se intersectan es el origen, por eso es que aquí hay una O. Bien, vamos a comenzar entonces. El primer cuadrante va a estar ubicado en X, O y Y. Entonces, todo lo que esté en este cuadrante es el primero. El segundo cuadrante, yendo en la orientación contraria de las manecillas del reloj, pues vamos a ubicarnos en el segundo cuadrante, que va a ser Y, O y X'. El tercero va a ser, siguiendo también con eso, X', O y Y'. Y finalmente el último cuadrante, que es el cuarto, va a ser con Y', O y X. Vamos a ver cómo es que actúan las funciones trigonométricas, las razones, dentro de estos cuadrantes. Tienen diferentes signos. Vamos a estudiar primero signo algebraico en el primer cuadrante. Recuerda que pues es el primero, ¿no? Lo amplía más en el primero, pero es básicamente esta parte. Entonces, aquí yo si trazo un triángulo, bueno, más bien genero un triángulo donde esté formado por el eje de las abscisas, la hipotenusa siempre va a ser positiva y tengo aquí el último lado. Entonces, ¿cómo van a quedar mis signos respecto a esto? Bueno, pues yo voy a tener, poniendo este ángulo de referencia, que el signo del cateto opuesto, primero bueno, vamos a ubicarlos primero antes de decirte cuáles son los signos, vamos a ubicarlos. Recuerda que tenemos este ángulo de referencia, entonces para este ángulo de referencia, ¿cómo se le llama a los valores? Bueno, vamos a ponerlo aquí, es la hipotenusa. La hipotenusa va a ser este valor, Bien, ahí está. Ahora sí, entonces tengo este ángulo de referencia y para ubicar mis diferentes longitudes de los lados, recuerda que la hipotenusa es el lado más largo o el que está del lado contrario de lo que es el ángulo de 90 grados. La hipotenusa es este. Vamos a tomar, quiero aclarar, en todos los cuadrantes la hipotenusa como positiva. Entonces siempre va a ser positivo este valor. Lo único que sí va a cambiar van a ser el cateto adyacente y el cateto opuesto. El cateto opuesto es este porque pues, está del lado opuesto a este ángulo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores de las funciones trigonométricas en este triángulo? Ok, vamos a darle al más. Yo tengo que tomar en cuenta los cuadrantes. Recuerda que cuando estábamos hablando del plano cartesiano, había para la derecha es positivo y para arriba también es positivo. Los que eran negativos son los que son a la izquierda o hacia abajo. Esos son los negativos. Negativo aquí está y negativo aquí está. Entonces toda aquella línea que va hacia la derecha
o que va hacia arriba es positiva. En este caso, yo tengo este valor que de aquí va hacia la derecha, entonces este valor va a ser positivo porque va hacia la derecha. Este valor del cateto opuesto va a ser también positivo. ¿Por qué? Porque va hacia arriba. Y el valor de la hipotenusa, perdón, es positivo porque siempre va a ser positivo. Entonces, ¿cómo van a quedar mis razones trigonométricas? Seno. ¿Cómo va a quedar seno? Pues seno, vamos a poner aquí una división. Ahí está. ¿Cómo va a quedar la razón seno en este caso, en este primer cuadrante? Pues recuerda que seno es cateto opuesto, aquí está, más entre hipotenusa, que también es más. Y más entre más, pues recuerda que si son signos iguales, pues el valor va a ser positivo. Al final me va a resultar más, porque el valor es positivo. Aquí no nos interesa cuánto vale la distancia de los diferentes lados. ¿Por qué? Porque nada más nos interesa el signo algebraico, es decir, si es positivo, si es negativo. Entonces, por eso nada más me enfoco en lo que representa. Ya después, en casos más adelante, vamos a ver pues ejercicios con valores, ¿no? Pero por lo pronto vamos a ver nada más los signos. Ahora, coseno. Coseno, ¿cómo quedaría? Ok, coseno va a quedar de la misma manera que seno. ¿Por qué? Porque es cateto adyacente también va a ser más entre la hipotenusa, que también es más, y pues va a resultar más. Y finalmente tangente me va a resultar también la misma cantidad que los otros dos que ya hice. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto entre cateto adyacente. Básicamente, todas las razones trigonométricas en el primer cuadrante van a ser positivas, porque todos los valores son positivos. Las inversas también cabe resaltar que van a ser lo mismo, ¿no? La inversa, la inversa de seno, pues recuerda que es cosecante. Voy a nada más abreviarlas para no que sea tan grande. Va a ser lo mismo. La inversa de coseno va a ser secante, y la inversa de tangente va a ser cotangente. Ahí estamos, aquí abajo. Bueno, en el otro caso ya lo voy a hacer abreviaciones para que no se vea todo revuelto. Bueno, básicamente todo en el primer cuadrante va a ser positivo. Vamos a ver el segundo cuadrante porque aquí sí va a cambiar un poquito la cosa. Recuerda, estamos aquí en el segundo cuadrante. Entonces, aquí las distancias sí van a cambiar un poquito. Vamos a trazar nuestro triángulo genérico. Aquí está. Vamos a ubicarnos en este ángulo. Espera un poquito. Ahí está, en este ángulo. No es otro triángulo. Sí es un triángulo, ¿no? Pero imagina que estamos hablando de este ángulo. Y vamos a tomar estos valores. Permíteme un poquito en lo que lo acomodo. Ahí está. Entonces, teniendo este ángulo de referencia, mi cateto opuesto aquí está, mi cateto adyacente es el que conforma el ángulo y la hipotenusa es el lado más grande. ¿Cómo van a quedar los signos? Bueno, aquí sí van a cambiar un poquito. Recuerda que la hipotenusa siempre va a ser más. El cateto adyacente va a cambiar ahora. ¿Qué va a ser el cateto adyacente ahora? Va a ser menos. ¿Por qué va a ser menos? Porque recuerda que la distancia estamos partiendo de el origen hacia la izquierda. Y acuérdate de que toda distancia que va de aquí hacia la izquierda va a ser negativa. Entonces, o todos los valores más bien, porque las distancias siempre son positivas.
van a ser negativos. Entonces este valor va a ser negativo. Y cateto opuesto vamos hacia arriba. Entonces si vamos hacia arriba quiere decir que es más. Entonces este de aquí va a ser más también, porque va de aquí hacia arriba. Imagínate que estamos midiendo de aquí hacia aquí, del origen hacia acá, del origen hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo van a quedar mis razones trigonométricas? Vamos a tomar aquí una. Ahí está. Entonces, bueno, el seno va a cambiar aquí. ¿Por qué? No va a cambiar aquí. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo más. Si te fijas, aquí está más. Cateto opuesto entre hipotenusa, más. Entre más es más. El que va a cambiar aquí va a ser el coseno. Coseno. Coseno es cateto adyacente. Entonces aquí va a ser, este va a ser menos. Menos entre más, porque es hipotenusa, y esto me resulta como menos. Tangente. Tangente es, aquí, tangente. Tangente es cateto opuesto, que es más, entre cateto adyacente, que es menos, también me va a resultar menos. Ahora, ¿cómo van a quedar las inversas? Las inversas van a quedar muy similares. Aquí es cosecante, va a ser más también. Coseno va a ser secante. Y esta, en vez de ser menos entre más, va a ser más entre menos. Que también me va a resultar al final de cuentas menos, ¿no? Y tangente va a ser cotangente, cot. Que en vez de ser más entre menos, pues va a ser al revés, que es menos entre más. Que a final de cuentas no importa porque me va a resultar menos. Entonces, en el segundo cuadrante, las únicas dos que son positivas va a ser seno y cosecante. Todas las demás, los signos algebraicos van a ser negativos. En el tercer cuadrante, este de aquí, voy a ubicarme aquí, recuerda. Aquí tenemos que va a ser negativo y va a ser negativo también. Entonces vamos a ver cómo funcionan las razones de aquí. Vamos a tomar esto de aquí. Ahí está. Entonces, ¿cómo van a quedar los signos aquí? Bueno, teniendo este ángulo de referencia, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Cateto opuesto, ¿cómo es? Pues el cateto opuesto es negativo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Te fijas desde aquí, siempre se cuenta desde la abscisa, de la abscisa, como el caso anterior, es de la abscisa hacia el punto donde está. Entonces, desde aquí hasta acá. Aquí sería desde este punto hacia abajo. Entonces, si va hacia abajo, recuerda que si va hacia abajo es negativo. Si va hacia abajo es negativo, entonces el cateto opuesto es negativo. Cateto adyacente va hacia la izquierda. Si va hacia la izquierda, recuerda que también es negativo. Entonces va a ser también negativo. Y finalmente la hipotenusa, como te había dicho, siempre es positiva. Aquí va a cambiar entonces, ahora sí, creo que todas. Fíjate bien, seno es cateto opuesto entre hipotenusa, va a ser menos entre más, el resultado va a ser menos. Coseno es también igual que seno, menos entre más, va a ser menos. Y tangente va a ser menos entre menos, que esto me va a resultar en más. Al yo utilizar las inversas, pues en vez de ser menos entre más, va a ser más entre menos, que va a resultar menos. Y aquí también va a ser más entre menos, ahí está, que va a resultar menos. Y aquí va a ser menos entre menos, que esto va a resultar más. En el tercer cuadrante, las únicas dos, recuerda que en el segundo las únicas dos eran seno y cosecante, las razones positivas. Aquí en el tercer cuadrante las razones positivas son tangente y cotangente. Todas las demás son negativas. Y finalmente en el último cuadrante nos estamos ubicando aquí. En el último cuadrante vamos a trazar nuestro triángulo genérico
y vamos a tomar bien, teniendo este ángulo de referencia, ¿cuál es mi cateto opuesto? El que está aquí, hipotenusa y cateto adyacente. Ok, ¿cuánto vale cada uno de ellos? El cateto opuesto va hacia abajo, entonces este es negativo. La hipotenusa, como te dije, siempre es positiva. Y finalmente el cateto adyacente, ese se forma desde el origen hacia la derecha. Y si va hacia la derecha, recuerda que es que positivo. Entonces ese también va a ser positivo. Y bueno, vamos a ver cómo van a resultar estas razones. Seno, cateto opuesto menos entre hipotenusa más va a quedar igual de esta forma. Coseno es cateto adyacente, que es más, entonces aquí va a cambiar más, entre más va a ser más, y tangente va a ser cateto opuesto menos entre cateto adyacente entre más, esto va a resultar en menos. Ahí está. Y las inversas, pues, aquí está, esa no cambia, aquí se queda, porque no le hicimos nada. Aquí sí va a cambiar también, va a ser más, esto va a resultar más. Y finalmente aquí era menos entre más, pues va a quedar como más entre menos, que es menos. Ahí está. Y bueno, eso es lo que tienes que saber acerca del signo algebraico. Te voy a dejar esto a manera de conclusión y resumen, en donde pues vemos pues ya de una manera, como te digo, resumida, los signos algebraicos. Todo lo que te acabo de enseñar es teoría de dónde salen los signos algebraicos. Y lo que tienes que saber es que en el primer cuadrante todas las razones son positivas. En el segundo cuadrante solamente seno y su inversa son positivas. Todas las demás son negativas. En el tercero, nada más tangente y cotangente son positivas, todas las demás son negativas. Y finalmente en el cuarto cuadrante, coseno y secante son positivas y todas las demás negativas. Jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video te haya ayudado para poder comprender mejor el tema de lo que son los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes. Hasta luego.